se nos pide que encontremos la ecuación de la recta tangente, y línea normal a la gráfica de x al quinto coseno al cuadrado, y menos seno y es igual a 0 en el punto 0, 2pi. Primero tendremos que actuar diferenciación implícita para determinar d barra de x mediante la ecuación dada, entonces determinaremos el valor de d barra de x en el punto dado, lo que nos dará un pendiente de la línea tangente. A partir de ahí, podemos determinar la ecuación de la línea tangente y, a partir de ahí, determinaremos la ecuación de la línea normal. Recuerde que la línea normal es perpendicular a la línea tangente en el punto de tangencia. Por lo tanto, comenzamos por diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Voy a seguir adelante y escribir coseno al cuadrado, y como el cuadrado del coseno y para hacerlo más fácil de diferenciar. Y ahora, nos diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Si tenemos una función de y, tenemos que aplicar la regla de la cadena, y tendremos un factor adicional de d barra de x. Por lo tanto, observe diferenciar x. A la quinta vez el cuadrado del coseno y con respecto a x, necesitamos aplicar la regla del producto, donde tenemos la primera función de x a la quinta vez la derivada del cuadrado del coseno y con respecto a x. Por lo tanto, tendremos dos veces el coseno y hasta las primeras veces que derivada de la función interna del coseno y, que es seno y negativo. Y porque tenemos una función de y, tenemos un factor de d barra de x. Por lo tanto, aquí tenemos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, y luego más la segunda función del cuadrado del coseno y veces la derivada de la primera función con respecto a x, que es solo 5x a la cuarta. Y luego tenemos menos la derivada del seno y con respecto a x, que es coseno y, a continuación, multiplicado por d barra de x. Igual, a la derecha, la derivada de 0 con respecto a x es 0. Y ahora, tenemos que resolver esta ecuación para d barra de x. Como los términos d barra de x son negativos, pasemos esos términos al lado derecho de la ecuación y dejaremos el cuadrado de coseno y veces 5x a la cuarta a la izquierda. Vamos a escribir eso como 5x al cuarto. Y escribamos el cuadrado del coseno, y de vuelta en forma de coseno al cuadrado igual, a la derecha. Observe cómo este producto aquí va a ser negativo. Por lo tanto, si lo añadimos a ambos laterales, a la derecha, tendremos 2x positivos a la quinto coseno y seno y d barra de x. dy dx. Y luego si agregamos coseno y d barra de x a ambos lados, a la derecha, tenemos más coseno y veces d barra de x. Y ahora podemos factorizar a d barra de x a la derecha. Lo que nos da d barra de x veces que tenemos 2x al quinto coseno y desde y más coseno y Cosine y sin y. Plus cosine y. Quiero mencionar que podríamos realizar una sustitución aquí por 2 coseno y seno y, que es igual a seno 2i. Usar el ángulo doble identidad que se muestra aquí abajo, pero voy a seguir adelante y déjelo en este formulario por ahora. Y ahora todo esto es para d barra de x, dividimos ambos lados por 2x hasta el quinto coseno y desde y coseno positivo y. Simplificando, cambiemos el orden de la ecuación. Tenemos d barra de x igual a 5x. Hasta el cuarto coseno al cuadrado, y dividido por la suma de 2x al quinto coseno y seno y coseno y. Sin embargo, observe que podemos simplificar esta fracción porque el numerador y el denominador comparten un factor común de coseno y. Para demostrarlo, queremos que numerador como coseno y multiplicado por 5x. Hasta el cuarto coseno y. Factorizar coseno y del denominador. Tenemos coseno y veces la cantidad 2x al quinto seno y más 1. Sin y. Plus 1. En este formulario, observe cómo el coseno y dividido por sí mismo se simplifica a 1, dejándonos con lo simplificado función derivada, d barra de x es igual a 5x a la cuarta coseno y dividido por la suma
5x to the fourth cosine y divided by the sum de 2x al quinto seno y 1. sine y and 1. Y ahora, para encontrar el pendiente de una recta tangente en el punto 0, 2pi, necesita evaluar d barra de x en el punto 0, 2pi. Y por lo tanto, sustituimos en 0 para x y 2pi para y, lo que nos da 5 veces la cuarta potencia de 0 por el coseno 2pi, todos divididos, por 2 veces la quinta potencia de seno 0 2pi más 1. 0 sine 2pi plus 1. Simplificando, el coseno 2pi es 1. Por lo tanto, 5 veces 0 a la cuarta por 1 es 0. En el denominador, nosotros tener 0 más 1 o 1. El 0 dividido por 1 es igual a 0. Ahora sabemos que la pendiente de la línea tangente es igual a 0. Y si una línea tiene una pendiente de 0, es una línea horizontal. Y si tenemos una línea horizontal que pasa por el punto 0, 2pi, la ecuación de la tangente la línea debe ser y igual a 2pi. Recuerda, cada horizontal la línea tiene la forma de y es igual a una constante. Cada línea vertical se encuentra en el forma de x es igual a una constante. Por lo tanto, la línea tangente es y igual a 2pi. Ahora, si quisiéramos, podría usar la forma punto pendiente, simplificar y obtener igual a 2pi, y voy a seguir adelante y mostrarlo. Por lo tanto, usar la forma punto pendiente de, y menos y1 es igual a m veces la cantidad x menos x1. Sabemos que la pendiente es 0, y el punto es 0, 2pi, lo que nos da y menos 2pi es igual a 0 veces la cantidad x. Menos 0. Resolviendo y, obtenemos que y es igual a 2pi. Y ahora desde aquí, recuerda, la línea normal es la línea perpendicular a la línea tangente en el punto 0, 2pi. Bueno, si la línea tangente es una línea horizontal, luego la línea normal es una línea vertical, y la línea vertical que pasa por el punto 0, 2pi debe ser x igual a 0. Observe también cómo la pendiente de la línea tangente es 0. Por lo tanto, si escribimos 0 como una fracción, por ejemplo, 0 sobre 1, recuerda, si dos rectas son perpendiculares, sus pendientes son recíprocas negativas. Y menos 1 dividido por 0 no está definido. Recuerda, todas las verticales la línea tiene una pendiente indefinida. Por lo tanto, la ecuación de la línea tangente es igual a 2pi. Y la ecuación de la línea normal es x igual a 0. Vamos a verificarlo gráficamente. En azul, tenemos el gráfico dada por la ecuación implícita. El punto 0, 2pi está aquí en el eje y la línea roja y es igual a 2pi es tangente a la curva en el punto 0, 2pi, y también observe cómo el verde, la línea x es igual a 0 es normal a la línea tangente en el punto de tangencia. Y, por lo tanto, el gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que te haya resultado útil.